Doctor, un gusto, buenos días. Señores licenciados, un verdadero placer saludarlos. Reciban un digno y fuerte abrazo a la distancia. Siempre desde que era niño recuerdo que amanecíamos con Radio El Espectador ahí en la ciudad de Ambato. Realmente para mí es muy nostálgico y enaltecedor estar junto a distinguidos profesionales de la comunicación. Perfecto. Efectivamente, señores licenciados, hay un gravísimo problema y consideraría que la democracia se encuentra en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Vemos nosotros, ojo, no hay que ser bajo ningún punto de vista, ni lacista, ni correísta, ni morenista, ni nada sino imparcial. Se acaba de destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional, del máximo parlamento de la democracia en el Ecuador, sobre la base de facultades y atribuciones que la Constitución no le brinda, no le otorga a los asambleístas. Entonces, esa destitución simple y sencillamente es ilegal. Ahora, ¿qué pasa con aquello? Una vez que se tenga controlado Asamblea Nacional, también se lo podrá hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que determina todas las funciones de control del Estado. Y eso es extremadamente pernicioso. ¿Por qué? Porque hablamos de la Contraloría General, de la Fiscalía, del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, del Consejo Nacional Electoral, todos estos organismos, de las superintendencias de compañías, valores de seguros, de la de bancos, de la economía popular, de mercado, todas estas instituciones que controlan el aparataje y el andamiaje, no solamente del Estado, sino también de la parte privada, indiscutiblemente que son poder. Consecuentemente, esto es altamente peligroso. Ahora, doctor, muchos analistas... perdón, doctor, por cuestión del tiempo. Con gusto. ¿Cuál es no sé si llamarlo así, en qué ha fallado el presidente? Se han dicho unos en el tema de tener esa posibilidad de ir buscando acercamientos con el legislativo, con los diferentes bloques, a fin de ir sintonizando, ya un año de gobierno, a fin de ir sintonizando justamente esta posibilidad de gobernabilidad que se pide. Ahí ha estado fallando, ahí es lo que le falta a personas, funcionarios, en fin, ministros que apoyen la gestión del presidente. Considero que hay muchas falencias, hay aciertos también, sí, pero las falencias en este sentido son grandes. A raíz del fallecimiento del señor ingeniero César Monge, lamentablemente la parte política, si se quiere, la parte tinosa, de acuerdo, de consenso, ha fallado en temas importantísimos. Y sí, tiene que sintonizar el Ejecutivo con los requerimientos y las necesidades de la población. No es posible que sigamos manteniendo una política de no medicinas en hospital, desde primaria de las mismas, y no tengamos medicamentos. No es posible que tengamos infraestructuras educativas y no podamos tener en este caso, ¿qué cosa? Las necesarias adecuaciones para que nuestros estudiantes puedan ejercer su derecho constitucional a la educación. Hace falta mucho por ese lado, por supuesto, y el Ejecutivo debe sintonizar sobre la base de un decreto importante para que estos atisbos de revocatoria, como algunos llaman de remoción o de destitución inclusive, puedan salir del marco político ecuatoriano. Tomemos en cuenta también que hay un espaldarazo grande por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un actor importantísimo, más bien fundamental, de la democracia en Latinoamérica, por cuanto a través de la primera dama generó un espaldarazo al presidente Lasso. Por lo tanto, estos pedidos, en este caso, de revocatoria, que no es lo mismo que remoción, porque la primera implica necesariamente, señores licenciados, ¿qué cosa? Que se tenga la voluntad política de deshacer lo que se hizo por parte de los mismos electores. Es decir, yo te puse en el puesto a través de mi voto y yo te lo retiro, yo te lo estoy revocando. No opera la remoción porque eso es para los servidores públicos del nivel jerárquico superior, de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público y también la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y hablemos también de otro tema, la destitución, que se necesita el 1/3 de la Asamblea para que la Asamblea pueda conocer, y posteriormente necesitamos 91 votos para que se pueda llevar a cabo aquello. Claro. Sin embargo, lo pernicioso de eso es adelantar elecciones cuando se necesitan medicamentos, se necesitan pagar a los jubilados, señores periodistas. Eso es lo que debe ser prioridad en el Ecuador. Y nosotros como ecuatorianos debemos ser obsecuentes y ciudadanos
que respeten la Constitución, la ley y a sus autoridades. Bueno, mientras este escenario se va aclarando, la verdad yo veo que si ya pone el presidente y el vicepresidente los argumentos ante el organismo que ha recibido el pedido para hacer la revocatoria del mandato, es posible que no pase a mayores y se quede allí, porque ya localmente lo hemos vivido. Lo decía ayer cuando intentaron destituir al exalcalde Luis Amoroso, él fue, presentó los argumentos y no pasó a más. Entonces, respondiendo ahí al pedido de revocatoria, y es posible que se dé esa misma situación. Y bien dice usted, doctor, distinto a la remoción, ayer lo vivimos aquí en el cantón Píllaro, me refiero al hermano cantón de acá de Píllaro. Le removieron al alcalde Francisco Yanchatipán. De este tema ya vamos a hablar con el protagonista de la siguiente entrevista. Lo cierto es que se activan figuras justamente en un año preelectoral y nos genera inquietud este asunto, ¿no? Quiero aprovechar su participación, doctor Ludwig Álvarez, para conocer su criterio sobre lo que sigue tejiéndose dentro de la Asamblea Nacional. Ciertamente Virgilio Saquicela asumió la función de presidente y la primera vicepresidencia que él ocupaba queda libre y ahora empieza otra disputa política. Los rebeldes de Pachacutic, bueno, dicen ese puesto es para nosotros. Y por ahí aparece también el PSC, que parece tiene alguna intención, hasta el oficialismo. O sea, realmente nadie reúne una mayoría como para resolver este tema que va nuevamente a enfrascar en otra discusión a la Asamblea, doctor Ludwig. Exactamente. Existe un gravísimo problema, como usted lo deja entrever. ¿Cuál es esto? Que si es que nosotros ponemos un presidente de la tienda política de la bancada A, de la bancada B o de la bancada C, sabemos que ese primer vicepresidente podría generar el boicot necesario para que vuelva a suceder lo que aconteció con Llori. Mire usted lo nefasto de tener estos precedentes inauditos en la democracia ecuatoriana. No estamos defendiendo bajo ningún punto de vista el proceder de la ex señora presidenta o presidenta constitucional de la Asamblea, porque hay que hablar las cosas como son. Sin embargo de aquello, los legisladores no pueden ellos mismos romper la Constitución. ¿Qué va a suceder? La señora presidenta o la señora Lioli va a irse a los tribunales de justicia ecuatorianos, posteriormente a los extranjeros, y el gran perjudicado va a ser el pueblo ecuatoriano, que le va a tocar pagar por daño moral las indemnizaciones económicas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le establezca para el país. Esto es absurdo, esto es ilógico. No podemos tener una sucesión presidencial en asamblea de esta naturaleza. Lo que debe primar son los acuerdos básicos necesarios y urgentes que requiere en este caso no solamente la Asamblea Nacional, sino todos los ecuatorianos, para que los asambleístas, en lugar de estar jugando al cabildeo, se dediquen exclusivamente a trabajar de buena manera. Y un llamado de atención absolutamente a todos los señores asambleístas, porque no pueden caer en este tipo de provocaciones. Y en lugar de eso, generar proposiciones adecuadas, como por ejemplo, duplicar, ¿qué cosa? La ínfima cuantía, generar una modificatoria a la ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Para qué? Para dinamizar la economía y que no sean $6,700, sino 13,000, de tal suerte que los pequeños y los microempresarios puedan acceder a financiamiento pronto, barato, y que desde luego eso se convierta en una espiral positiva económica que genere más trabajo a su vez. Hoy por hoy, señores periodistas, con la ínfima cuantía y con estas limitantes tan absurdas que ha incorporado el CERCOP, como por ejemplo generar las publicatorias en las páginas web para los procesos tan sencillos que simplemente antes la máxima autoridad, llámese alcalde, prefecto, presidente de junta parroquial, primer jefe de cuerpo de bomberos, gerente de la empresa pública, ministro de Estado, director nacional, etcétera, podían simple y sencillamente decir, a ver, Juan Piguave, contigo vamos a contratar y lo hacemos. Ahora, hasta eso se vuelve completamente engorroso. Y si a aquello nosotros le sumamos que las medicinas van a ser adquiridas bajo el menudeo en cada uno de las unidades de farmacéuticas, las farmacias, nos vamos a encontrar con otro problema, porque el farmacéutico en primera instancia va a decir, perfecto, tráigame la receta digital, ok, coincide con el sistema, tome la medicación. Sin embargo, después, cuando
quiera del Estado el pago, porque sabemos cómo son de burocráticos, indiscutiblemente vamos a tener mayores atrasos. Consecuentemente, el farmacéutico va a decir, usted tiene la factura, sí, yo tengo los medicamentos, pero no le voy a vender. ¿Por qué? Porque no trabajo con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es un mal pagador. Han pasado 6 meses y no me han cancelado mis planillas. Entonces, yo no puedo no puedo permitir que trabajen con mi dinero, en este caso el Estado. Por lo tanto, los grandes afectados con esta política vamos a ser todos y cada uno de los ecuatorianos, porque no vamos a poder accesar a un servicio de calidad dentro del contorno de salud. Bueno, estas cosas son importantes. Ahí lo que podríamos pensar es que debería haber una dualidad entre tener las medicinas en la farmacia, despachar lo que hay en la farmacia, y lo que no haya, entiendo, despacharlo para afuera. Por ahí debería ser esta política que aún está en fase piloto, ciertamente. Bueno, habrá momento de seguir conversando sobre estos asuntos que a nivel de la política nacional siguen preocupando, ¿no? Doctor Ludwig Álvarez, gracias por atender este diálogo con Radio Ambato y que tenga un excelente día, doctor. Un fuerte abrazo, recuerdo con mucho cariño y nostalgia a mi bello Ambato y desde luego siempre a las órdenes. Un buen día para usted. 7:02, inicio de espacio publicitario. Los socios confían en Cooperativa Cusquihuasi porque les da seguridad a sus ahorros, por su buena administración y varios sueños cumplidos. Por todas estas razones y mucho más, la gente confía